En este episodio tenemos que hacer una advertencia de contenido sensible porque analizamos películas que incluyen violencia sexual. Si este tema puede ser un detonante emocional para ti, te recomendamos que no lo escuches. Dentro de 15 días volveremos para hablar de algo mucho más divertido: casas embrujadas. Hola, esto es Mente en Blanco. Yo soy Blanca y estoy aquí con Noel. Hola. Y estamos aquí un sábado más intentando descifrar los mecanismos del audiovisual y la relación entre la forma y el contenido. Y no podríamos haber escogido un tema más complicado para intentar descifrar los mecanismos del cine, ¿no? A mí es un tema que me interesa por la confusión que me producen este tipo de películas. Y creo que por eso es precisamente interesante para intentar descifrar por qué, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Del rape and revenge, que es un género que viene de los 70, sobre todo de cine de explotación de los 70, pero que en realidad ya existía antes y se siguen haciendo muchas películas de este estilo, con muchos tonos diferentes, pero lo básico es siempre lo mismo. Hay una violación y luego alguien se venga. Puede ser a veces un amigo, el padre, un familiar, pero en realidad el que a mí personalmente me parece más interesante es en el que es la propia mujer la que se venga. ¿Podrías decir realmente que es un género el rape and revenge? Diría que es un subgénero más bien del terror quizá, pero puede darse también dentro del drama o dentro de otros géneros. Generalmente cuando defines un género lo defines por tono y verosímil, ¿no? Simplificando un poco. Pero Rape and Revenge es una cosa que sucede. Puede estar contado desde la comedia, puede estar contado desde la explotación. No tiene un verosímil necesariamente asociado a él. Cada sensibilidad de cada director y directora es tan distinta y tan personal. Y por eso creo que es difícil catalogar una película de Rape and Revenge a menos que sea muy explícitamente del tipo de exploitation, ¿no? Sí, ¿De qué películas vamos a hablar hoy, Blanca? principalmente de tres. La primera es Thriller, A Cruel Picture, que es una película del año 73 que es explotación. Luego ya explicaremos más concretamente de dónde viene y por qué. Dirigida por... Boarne Vivenius, que es una película que a mí personalmente me fascina por razones complejas. Bueno, la segunda es otra exploitation, I Spit on Your Grave, que es una de las más conocidas, de las más clásicas, que es del año 78, de un director que se llama Meir Zarki. Y esta es americana, bueno, estadounidense. Y luego la tercera es The Nightingale, de Jennifer Kent, que no es una película de explotación, pero que a mí personalmente me parece interesante por varias razones. Una es porque está hecha por una mujer y la óptica desde la que está hecha es muy diferente a la de explotación de los 70. Pero bueno, también hay películas de explotación de este tipo dirigidas por mujeres. Ya mencionaremos alguna después, ¿no? Las dos que son de explotación creo que son bastante diferentes entre sí y son un poco las dos más clásicas, con la de The Last House on the Left, que como nos parece una película un poco peor, igual vamos a hablar menos de ella. Con todo el respeto Pero que nos sí, merece el señor Wes Craven. sí, pero nos interesan más estas otras dos y bueno, un poco la idea de hacer esto partió un poco de thriller, más que del género en sí. Tal vez deberíamos definir qué entendemos por el cine de explotación, ¿no? A ver, yo diría que es cualquier película que explote un tema tabú, en general es sexual, con la única intención de atraer al público, o sea, sin explicar realmente nada. No son directamente pornográficas normalmente, porque no suele haber sexo explícito, y si lo hay una narrativa, no es igual que una película porno donde no suele haber narrativa, ¿no? Y si la hay es absolutamente mínima. Aquí suele haber una narrativa, pero que está totalmente al servicio de mostrar normalmente a mujeres ligeras de ropa o sexo directamente. Y hay más la explotación más de los 40, 50, ¿no? Que es como más naif en cierto sentido, igual se ven pechos o alguna cosa, pero no son tan explícitas. Y luego están ya más las de los, a partir de los 60, 70, que ya sí que son totalmente explícitas. Hay mucha explotación que está dentro del terror, ¿no? Mucho gore, pero no necesariamente. Hay películas de explotación también que son simplemente eróticas, que no hay nada de violencia, al menos no llevada al terror. Violencia suele haber en casi todas. Podríamos decir que también hay algunos elementos del melodrama en la explotación en el sentido de la exageración y la gratuidad de muchas cosas de la trama, de las reacciones de los personajes, de Sí, posiciones sí, de cámara, totalmente. música. Sí, son películas
que no suelen ser muy sofisticadas y que tienen elementos básicos de, sí, llevados al drama extremo o al... Y suelen Sí, terminar bien. sí, no lo había pensado, pero sí, en general diría que sí. Un momento dado, no sé por qué, hace unos años vi la de Thriller, no recuerdo al hilo de qué, y me dejó descolocadísima. Realmente es una película de explotación, es muy misógina en ciertos sentidos, es pornográfica, tiene cosas totalmente abyectas, deleznables, ¿no? Si la ves sobre todo como mujer, o desde la época no en la que vivimos ahora, que no es lo mismo que principios de los 70. Pero por otro lado, es una película que está súper bien dirigida, tiene una puesta en escena muy buena y tiene cosas, o sea, maravillosas, fascinantes. Y es como esa contradicción entre esas dos películas que hay dentro de la misma película lo que a mí me fascina tanto. Me encanta que saques este tema de la contradicción porque una de las características que tiene lo seguimos llamando género, nos ponemos de acuerdo, lo llamamos género, pero con estas comillas implícitas, es que la misma película puede ser recibida de maneras completamente distintas, ¿no? Según quién la está viendo. Hay muchas cosas que quedan abiertas a la interpretación del espectador y bueno, eso es lo que suele pasar con cualquier película, pero cuando estás hablando de una película de exploitation son tan extremas las cosas que tenemos que sentir que claro, se polariza completamente la audiencia cuando está viendo este tipo de películas. Lo que tienen en común estas películas, más allá del hecho de que hay una violación o múltiples violaciones y una venganza, es que hay una historia de iniciación, de alguna manera, hay una transformación del personaje central, sobre todo en estas historias donde la propia protagonista, la propia víctima es la que ejecuta la venganza, que se ilustra, ¿no? Como este viaje, como esta transformación de la inocencia a pues una persona que ya ha pasado más allá del bien y del mal, ¿no? Y hay una frase de Jacinda Reed que me encanta, de New Adventures, creo que lo define perfectamente, que dice: las películas de violación y venganza pueden verse como un intento de comprender el feminismo, exponiendo las tensiones y contradicciones entre la víctima, femenina, y la vengadora, feminista, y la forma en que las películas negocian la transformación de una a otra. Creo que ahí está como la clave de todo para comprender estas distintas aproximaciones y cómo podemos interpretarlas. Claro, es que una cosa que tenemos que pensar es que realmente los clásicos de este género son de principios, bueno, de los 70, las primeras son de principios y es realmente un poco la época donde se acaba lo hippie, ¿no? Esta historia de que todo va a ir bien, todos somos felices. Ahí hay un momento en la cultura estadounidense donde se empieza a ver todo de una manera como mucho más oscura y nihilista. Y creo que por un lado tienen que ver con eso, pero es que es también la misma época donde el feminismo empieza a tener un auge más importante. Y creo que también por otro lado tiene que ver con eso, ¿no? Con hombres directores intentando entender, descifrar de alguna manera eso, pero desde una mirada un poco extraña, porque sí, hay un empoderamiento de la mujer, pero al mismo tiempo hay una explotación de la mujer. Y por eso son películas que generan siempre debates como tan encendidos, ¿no? Más allá del que la película pueda ser mejor o peor, hay siempre algo que nos resulta muy difícil de comprender, sobre todo como mujer, obviamente. Además, hay una paradoja intrínseca en este tipo de películas que es la necesidad de terminar con la violación y para ello la necesidad de enseñarla en el cine. A ver, no es lo mismo ver el trauma que alguien te diga ha pasado esto, ¿no? Esto es obvio. Hay una reacción física ante la violencia, no del espectador, que no es la misma si la violencia no pasa. O sea, sí pasa fuera de cámara, digamos. Lo que pasa que, claro, por otro lado es que estas películas normalmente juegan con el espectador masculino que quiere ver a mujeres sufriendo violencia sexual, que es en principio el público principal, ¿no?, de estas películas, o al menos lo era cuando las hacían de entrada. De ahí su relación con el exploitation, ¿no? Claro, porque la mujer se está vengando, sí, pero primero te has pasado media película enseñándome a escenas no necesariamente pornográficas, no, a veces son más bien eróticas porque no hay sexo explícito, pero son escenas bastante explícitas. Y de lo que se trata es de ver a hombres maltratando a una mujer con violencia, con sexo. Cosificándola. Sí, totalmente. Y la cámara en general en este tipo de películas, más allá de que la puedas entender de una manera u otra, al menos la mitad de la película siempre es una mujer cosificada.
sino toda la película. Sí, no toda la película. Hablabas, por ejemplo, de la diferencia que hay entre ver la escena de violación y que solo sea un testimonio, no tienen el mismo peso, que es muy interesante porque es lo que suele pasar con los casos de violación, en los que generalmente solo tenemos el testimonio y por eso muchas de las víctimas el sistema judicial les falla o la policía les falla porque o no creen en el testimonio o dicen algo habrás hecho para provocarlo o no habrá sido tan grave como lo dices o lo habrás disfrutado. Entonces, ciertas directoras y ciertos directores tienen una necesidad de enseñar el crimen lo más gráfico posible para que sea más justificada la venganza, ¿no? Entonces está este tema de vamos a enseñar la crudeza de la violación y luego vamos a enseñar la crudeza de la venganza. Y algunos de estos directores o directoras tal vez se preguntan, veamos, ¿qué es lo que nos debería doler más? ¿Ver la violación o ver la venganza? Y por cómo filman estos distintos momentos de la película, creo que también están graficando su posición frente a esto, ¿no? When cruelty knows no bounds, when evil knows no limits, revenge strikes with its most frightening power. They called her One-Eye, then ran for their lives. Podemos decir que Thriller, una película cruel, es una película de explotación. Sí, y está hecha pensando en eso totalmente. O sea, el director venía de hacer cine comercial estándar y, bueno, se produjo una película él mismo y se quedó totalmente arruinado. Una película que no tenía nada que ver, ¿no? No, era una película, de hecho, para niños. Y pensó, bueno, tengo que recuperar dinero, que puedo hacer pues la película más asquerosa que se me ocurra. Y así que, bueno, violación y venganza. A ver, al final creo que el tema de violación y venganza no era lo realmente importante para vender. Lo importante era hacer una película con sexo. De hecho, la actriz Christina Lindberg no hacía pornografía, ni cine porno, ni nada parecido, ¿no? Pero era modelo erótica, más de tipo Playboy o algo así, ¿no? Este tipo de revistas. Era muy conocida, por eso la quería Vivenius para la película, pero al mismo tiempo pensaba que era mala actriz, porque no era actriz en realidad, entonces decidió que fuera muda para que no tuviese que hablar. Que en realidad ella actúa bien en la película, no sé si hubiera hablado qué habría pasado, pero... ¿No es un poco de cosificación ya desde A ahí? ver, es totalmente. Toda la película, si la analizas desde ese punto de vista, es todo horrible. O sea, no hay por dónde cogerla en ese sentido. Lo que pasa que al mismo tiempo hay otra cosa, que Vivenius era un tío que venía de trabajar con Bergman, nada menos, ¿no? En La Hora del Lobo y en Persona, o sea, que hay más grande que Persona dentro del canon del cine, o sea, nada, no hay nada más allá. Entonces, claro, era un tío que realmente sabía dirigir, sabía, o sea, puesta en escena, sabía dirigir una buena película perfectamente. Y ahí es por qué esa mezcla tan extraña de una película que por momentos dices es una obra maestra y por momentos dices es lo más horrible que he visto en mi vida. No sabes qué pensar, estás todo el rato en una especie de locura. Cuéntanos un poco el argumento de la peli. Bueno, empieza con un coche de policía en una carretera que no sabemos muy bien acercándose. Luego vemos a una niña como vestida de amarillo con un señor que parece su abuelo, allí en un campo súper otoñal, súper bonito todo, con una música bucólica, todo así como muy, muy de melodrama. Pero de repente vemos un primer plano de la cara del hombre y ahí empiezas a pensar, aquí hay algo chungo, este hombre tiene una cara rara, está sucio, no tiene pinta de ser su abuelo. La música empieza como a cambiar, algo más disonante y experimental, y sin realmente mostrar nada nos damos cuenta de que lo que está pasando es que este hombre está abusando de ella. Claro, la cámara se queda con él, la cámara está por debajo de él, casi en el punto de vista de la niña. Y vemos a él jadeando y moviéndose. Y creo que corta un plano de la ropa rasgada, un trozo de tela amarilla rasgada que quedó como una hoja otoñal caída ahí sobre el césped entre todas las hojas. Y luego ya vemos un plano de la policía viniendo a llevárselo y la niña en los brazos de su madre, suponemos, ¿no? Y ahí ya saltamos a la vida contemporánea de ella ya de 20 años o por ahí, sí, en la granja. Y hay una conversación entre dos mujeres, ¿no?, que van a buscar leche.
que explican un poco, ¿no? Pobrecita, le pasó eso de pequeña, por el trauma no ha vuelto a hablar. Ja, det är väl för synd på en sån rar flicka. Tänk att inte kunna tala. Y esa es la introducción a la película. A ver, hay un poco más de historia que la simple violación y venganza, ¿no? Aquí, porque viene ya de un trauma infantil. Esto es muy Berman también, ¿no? Lo de Sí. la pérdida de la inocencia y estas cosas. Pero bueno, simplemente eso. Y un día su padre le dice, ¿por qué no coges el bus y te vas a la ciudad, te distraes un poco? Y resulta que pierde el autobús y la recoge un tío en la carretera con un coche descapotable que dices, este tío es turbio, pero bueno, el típico tío que tiene pinta de proxeneta, vamos. Kan du ge mig ett enda argument varför du inte skulle följa med mig till stan? Y se la lleva a la ciudad a cenar y eso, pero bueno, la emborracha, la droga, la engancha a la heroína, así como en una semana, y la obliga a prostituirse a cambio de drogas. Y entonces está allí encerrada en su casa hasta que ella consigue empezar a ganar dinero, porque de hecho le paga, o sea, está allí encerrada, pero le paga. Aquí no es una violación específica, una sola, es estar de prostituta en un prostíbulo encerrada, básicamente complaciendo a hombres. Hay también una mujer, o sea que es una serie de personas, no es una sola. De entrada ella, cuando viene el primer cliente, no se presta a hacerlo, le araña toda la cara, lo deja... Y entonces como castigo le sacan un ojo con un escalpelo, ¿no? Sí, un bisturí. Algo así, un bisturí. De hecho es lo más gore de toda la película, quizá. Y esto lo hicieron con un cadáver, era realmente una persona muerta. La cámara es Madeleine y vemos el bisturí que se va acercando a nuestro ojo, a la lente, a la lente, a la lente, a la lente, y ahí corta con la penetración de este bisturí, ¿no? en el ojo de este cadáver. Bueno, la imagen icónica de la película es ella con un parche en el ojo. Hay varias escenas en el prostíbulo con hombres distintos y una con una mujer. Hay como 3 clientes, ¿no? 3 o 4. 3 o 4. Pero hay varios distintos, sí, no es siempre el mismo. Hay uno que es un fotógrafo, un voyerista, que es interesante. Sí, también es muy curioso que uno de ellos sea una mujer, pero yo me imagino que simplemente porque era una película de explotación y lesbianas y estas cosas, ¿no? Pero... Sí, porque ella se comporta como si fuera otro hombre, Sí. la viola igual, ¿no? Le pega. Sí, o sea, son intercambiables, en realidad, Exacto. bastante intercambiables los clientes, sí. Hay sexo explícito. Son escenas hechas con actores porno. Claro, cuando se ve el sexo explícito está como sacado fuera de contexto. Podrían ser perfectamente de cualquier película porno sin ningún tipo de trama. O sea, en el sexo en sí, cuando hay esas escenas, no se ve realmente violencia, ¿no? La violencia está en otro sitio. Entonces, eso es realmente lo que es más problemático de esta película, ¿no? Porque eso es absolutamente gratuito. Es solo para atraer al espectador. Para mí ese es... O sea, Erotizando es la donde violación. la película es más misógina, ¿no? En la decisión de haber hecho eso. Los actores estos pornos casualmente se llamaban Romeo y Julieta. Sí. La banda sonora en prácticamente toda la película es como música experimental. Es una mezcla más entre cosas disonantes y paisaje sonoro. No hay realmente música. A ver, en muchas de estas películas no hay música. O no hay o abusan de la Sí. música, no hay punto medio. Sí, pero muchas me imagino que eran de bajo presupuesto y se ahorraban derechos de autor, músicos y demás, ¿no? Pero esta tiene una banda sonora muy particular, porque no es para nada, no es la banda sonora de una película de la época y de hecho ni siquiera de ahora. O sea, ahora es muy raro encontrar una película con banda sonora experimental o disonante. Sí, a mí se me ocurre que está compuesta generalmente a partir de loops, de ecos de las voces, o de los gemidos, o de sonidos diegéticos que se lupean, ¿no? Se hace delay y va generando como un ciclo que es acompañado y acompaña perfectamente el gesto repetitivo del el acto sexual y de los continuos actos sexuales. Realmente el punto de inflexión en la historia viene cuando entra en la habitación de la compañera y no sabemos qué ha pasado, pero todas las sábanas están llenas de sangre, es un baño de sangre aquello. Ahí ya es cuando hay un punto, ¿no?, que es un poco, a ver, o
acabo con esto de alguna manera o esta va a ser mi cama. Y su compañera también cuenta un poco de su vida, de cómo ella intentó en un momento escapar y habla a cámara. O sea, todo el tiempo el director nos pone como receptores directos de diálogos entre Cristina y Tony, su jefe raptor. La cámara está en el medio del eje y están los dos hablando. O sea, somos todo el tiempo receptores directos de estas cosas y de hecho Cristina Lindbergh en muchas ocasiones también mira a cámara, ¿no? Sí, también es un poco raro porque a veces te da la impresión de que está intentando que te identifiques con ella, pero otras veces está como intentando que te identifiques con el jefe. Es una sensación extraña también. El jefe o los clientes. Ella va vestida de pequeña cuando la violan, va vestida de amarillo y el amarillo no vuelve a aparecer hasta que la vuelven a violar. Y se está transformando poco a poco, decide iniciar su venganza, ¿no? Ahí llegamos al tema del rape and revenge y de repente su parche, que siempre ha sido blanco o amarillo o no sé de qué color, se vuelve rojo. Ella empieza a vestirse de rojo y negro y como tiene los lunes libres, pues aprovecha para invertir su día libre en eso, en aprender a tiro al blanco, karate y demás. Toda la mitad de la película es ella prácticamente eso, estudiando artes marciales, lucha. ¿Quiénes son sus profesores? Son todos hombres. Hay militares. Sí, hay militares, hay típico hombre de peli de acción, ¿no? Ahí sí, va a aprender a disparar, artes marciales, también a conducir ahí, ¿no? Se está como masculinizando de alguna manera el personaje, ¿no? Como... Sí, está como convirtiéndose en un héroe de acción, no sé. Y es una parte bastante larga de la película. Y bueno, luego ya al final llega la parte de la venganza. ¿Cómo se ejecuta esta venganza? Pues en varias partes, ¿no? Va escalando cada vez como a cosas más extrañas. Hay varias escenas, ¿no? Bueno, hay una con los matones del jefe, hay otra con el cliente, y al final está la del jefe, que están rodadas, yo creo que todas en cámara lenta. Súper lenta. Sí, pero de una manera muy particular. Porque la cámara lenta es lo típico que ves en una película y dice, ya está otra vez esta estupidez de la cámara lenta, que no pinta nada ahí. Pero aquí es una cosa, o sea, yo nunca he visto una cámara lenta como la de aquí. Es espectacular. De hecho, hay momentos en que casi, no diría que es abstracto, pero es tan lenta y hay alguna escena en la que la sangre empieza a aparecer ahí de repente, no sé. La de los policías. Sí, Jackson Pollock, no sé. Sí, totalmente. Hay una plasticidad que yo nunca he visto en otras películas usando la cámara lenta así. No sé realmente desde la parte técnica. A mí la parte técnica, o sea, me interesa más el por qué que el cómo. Grabado con una cámara que tenía una velocidad extraordinaria, porque es o sea, increíble. Vale la pena ver la película solo para ver el final, totalmente. Escenas de cámara lenta, sí. Son como muy coreográficas, además. No... Bueno, y hay mucho aquí, obviamente de aquí han sacado mucho Tarantino y otros, ¿no? Directores de... Sí, bueno, Tarantino que de hecho ha copiado cosas. Bueno, Kill Bill es una cita sale prácticamente. Mucho de aquí, ¿no? Que es todo como tan pictórico y tan artificial. El color de la sangre también es un poco... Sí, el color, la sangre es roja, o sea, es como pintura roja, no tiene ninguna verosimilitud, no parece sangre para nada. Y ella en un momento en la película le envía una carta. Claro, ella desaparece. Tony sabe que sus clientes están muriendo, se imagina quién es la culpable y le llega una carta por correo escrita a máquina que lo desafía a un duelo. Que me pareció delicioso. También hay mucho de western en esta parte final. Hay la manera en la que está vestida, el abrigo ese largo. Negro ya a esta altura, de negro, con su parche negro. Sí, el paisaje donde acaba todo, es todo muy de western, de Spaghetti Western incluso, ¿no? De Sergio Leone. Y por eso tiene lecturas interesantes desde ese lado, ¿no? Porque el western es un género muy masculino. Ella acaba siendo como el héroe de un western, ¿no? Sí, tiene mucho de Sergio Leone, pero también es muy típicamente sueco porque tiene como esa muralla de piedras, ¿no? Como que identificas de inmediato que no estás en Alabama o en Colorado. Ella
como decíamos antes, creo que mata a tiros a todos, excepto tal vez a los policías, que no sé si los termina de matar, que es muy interesante. Los policías intentan detenerla y ella, con sus movimientos de karate, los inutiliza, los dos con estas escenas tan hermosas ahí en súper cámara lenta. Digamos que la policía no está muy bien vista en la película. Ella se convierte en la policía realmente. O sea, no solo el forajido, porque le roba el coche y se hace ella policía a sí misma, ¿no? Aunque no sea muy explícito, hay un tema de que no está ahí, de que la impunidad de esta gente, que la policía no va a hacer nada. Porque claro, ella no piensa en ningún momento en ninguna otra opción. Para ella la única opción es vengarse, porque ella podría perfectamente un lunes irse y no volver. También es muy gracioso que todo esto no lo hace ella siendo yonki, ¿no? Es como que la heroína no le afecta para nada, es una heroína muy rara. Pero sí. Y luego la venganza del final es como la más estrafalaria. Hay un encuentro entre los dos, en teoría un duelo, él lleva una pistola, ¿no? Y entonces es como que medio la convence para que no lo mate. Típica escena final de película de estas, con el malo. Que el hombre puede razonar con la mujer y tratar de dominarla. Sí, pero y ella deja el arma, pero está todo preparado, ¿no? Ella tenía preparada como una especie de cohete para distraerlo. Le pega un tiro en la rodilla, ¿no? Para dejarlo como medio inútil. Luego lo entierra entre rocas y lo ahorca usando un caballo. O sea, es todo un poco estrafalario al final. Pero también justo un caballo, no todo de western. Es la muerte más tortuosa de todas, la que más tarda en ocurrir. Son simplemente los mata de un tiro, básicamente, a casi todos, menos a este último que realmente lo tortura. Aunque tampoco es una película muy explícita en ese sentido, comparada con algunas otras de este género. Porque está muy estilizado. Sí, es que si te pones a pensar fríamente, es como esta película no tendría que existir. De hecho, es un poco confusa, sí, pero es hermosa. Pero luego es que tiene cosas que están tan bien hechas que es... Hay versiones de la película en donde el personaje femenino se llama Madeleine y otras versiones donde el personaje se llama Frigga. Doblada al inglés y le cambiaron el nombre. Es que en realidad en la versión sueca, en el diálogo, es Madeleine. Sí. El tema es que Madeleine viene obviamente de María Magdalena y este personaje es un personaje del cristianismo que termina arrepintiéndose por sus pecados y que termina siendo como piadosa y sufre pasivamente las cosas que le está pasando, muy de ofrecer la otra mejilla del cristianismo, mientras que Frigga es una diosa nórdica que tiene mucho que ver con la feminidad, sobre todo del hogar, pero que tiene como un control de su espacio, ¿no? Asociada con la sabiduría también, un poco como Venus, tal vez. De hecho, creo que Frigg es viernes. Viene como Friday, sí. Viernes viene de Venus, Frigga, la diosa esta, ¿no? Del viernes. Y creo que esto de anclar el nombre del personaje en Frigga en una historia mucho más nórdica, ¿no? Y de anclar el western también en un típico paisaje nórdico, pues hay algo ahí también un poco de... No diría cine de autor, pero hay un poco como de localización que trata de diferenciarse un poco más del cine de exploitation americano, tal vez. I spit on your grave. What you are about to see did happen. This woman will soon cut, chop, break, and burn 5 men beyond recognition. And there isn't a jury in this country that will convict her. I Spit on Your Grave, en 1978, de Meir Sarkey. ¿Nos quieres contar un poco el argumento de esta peli? Bueno, si en la anterior no había mucho argumento, en esta hay menos, creo. Creo que se viene una discusión muy interesante. Bueno, en este caso es una chica, una escritora neoyorquina que decide irse a pasar una temporada al campo para escribir una novela. Realmente no hay ni pueblo, es como... porque no vemos en ningún momento un pueblo. Hay una gasolinera, un supermercado pequeño. Estaba ubicado en Kent, en Connecticut. De hecho, agradecen en los créditos a todo el pueblo de Kent que les ayudó tan amablemente. Le prestaron la gasolinera. Fue una película como muy íntima. Sí, hay pocos personajes. Bueno, y es simplemente la historia de esta mujer que llega allí. Hay unos 4 chicos en el pueblo. Bueno, chicos, hombres... Ahí está, son muy distintos los 4 entre sí, sí, ¿no? Son hay un rango distintos, pero
Tenemos un Matthew, un John, un Andy y un Stanley. Si hay uno que tiene algún tipo de problema mental, no sabemos muy bien Matthew. qué, pero que es como... Un niño con cuerpo de Sí, grande, digamos. Sí. Y los otros son más típicos pueblerinos, rednecks. Y es curioso que de los 4 personajes, 3 tienen nombres de apóstoles. No lo había pensado. Puede ser una casualidad, ¿eh? Sí. Pero bueno, después de lo de Madeleine y de esto y de lo otro, no sé. Bueno, pues la violan, en un momento dado la violan. La vuelven a violar, la violan otra vez. Es como que todo el rato hay violaciones, es como ya se ha acabado. No, pues toma, otra más, en otro sitio. Es como que parece que va avanzando, pero no avanza nunca. ¿No? Me encanta tu resumen. Sí. Y bueno, no sé por qué me estoy riendo, porque en realidad no es para reírse esta película, pero bueno. A ver, tengo que decir que me encantó esta película. No sé si encantar es la palabra, pero me pareció... Claro, es que para mí esa es otra cosa, ¿no? Porque cuando ves películas de estas que te dejan en un estado que no es precisamente positivo, me resulta mucho juzgarlas en, ¿no? ¿Cómo me ha gustado esto? Bueno, más o menos le hemos explicado un poco por qué nos ha gustado Thriller, yo creo. Hay un elemento Sí, estético. Thriller yo tengo muy claro. Y en me I gusta, Spit sí. on Your Grave hay muchísimos de esos elementos también, que es lo que a mí me encanta. Por ejemplo, la caracterización de Camille Keaton, la actriz que hace de Jennifer Hills, que por cierto terminó casándose con Mayer, con el director de esta película un año después, o sea que había ahí un romance durante el rodaje. La cosa es que Camille, cuando llega al pueblo, se cruza con estos 4, tiene una conversación, le dan la bienvenida al pueblo. Tienes la sensación de que es un pueblo pequeño, Exacto. todo el mundo se conoce y son los 4 que hay más o menos de esa edad. Exacto. Porque realmente tampoco son tan parecidos entre sí, ¿no? Eso es muy interesante, Sí. que en realidad están juntos porque no hay nadie más con quien estar. John, bueno, él tiene su mujer, pero su mujer se la repanfinfla realmente. Y los otros 3 no tienen nada, no se la ni de sus familias ni de nada, ¿no? 4 chicos normales de pueblo. Bueno, muy normales no son ya de entrada, porque hay 2 que están jugando con un cuchillo. ¿No? Vale, Eso hay 2 que no, están... sí. Bien, es una buena coloratura esa. Hay 2 que están jugando con un cuchillo. Ella está con un vestido rojo, con tacos, ¿no? Recién llegada de la ciudad. Llega a su casa, una casa preciosa frente al lago. Empieza a mudar la ropa y lo primero que encuentra en esa casa, ¿qué es? ¿Te acuerdas? Sí, una pistola en un cajón. Nunca se da ninguna explicación de qué es, pero bueno, ella lo mira como un poco con sorpresa, pero no con tanta sorpresa como yo me quedaría mirando un arma en el cajón en una casa que alquilo. No Hombre, sé. yo me moriría de miedo si Bueno. alquilo una casa y encuentro una pistola cargada en un cajón. Pues ella ve la pistola y la deja donde está, pero sabe que está ahí, ¿no? Cuando ella llega a la casa, lo primero que hace es desnudarse frente al lago y tú dices, vale, ahí empezamos. Ahí empezamos con la peli de explotación. Se tira al agua y lo primero que hace la cámara en cuanto ella se arroja al agua es filma toda la escena desde la esquina opuesta del lago. Se aleja de ese cuerpo desnudo unos 50 metros. Ese momento en el que podríamos decir, estamos viendo una película de explotación donde tenemos a esta chica desnuda gratuitamente que llega a la ciudad, Mayer de inmediato dice, no estamos viendo una película de explotación. Yo tengo otra interpretación de Me esa gustaría escena. escucharla. O sea, que se pone del lado de quien la está observando, ¿no? Sí, pero... O sea, te da la sensación de que hay alguien aunque no se dice en ningún momento, te da la sensación de que hay alguien mirándola desde el otro lado del... Sí, pero lo interesante es que generalmente cuando se hacen esas escenas estamos viendo el cuerpo desnudo aparte. Esa es la gracia, ¿no? No es solo alguien que solo le ves la cabeza. O sea, no la vemos a ella de cuerpo desnudo gratuitamente en ningún momento en la película. Bueno, que se meta desnuda a bañarse, o sea... Ahí está, es que yo creo que eso era, vamos a construir el verosímil típico de la exploitation y vamos a deshacerlo poco a poco, porque esta es la primera escena. La segunda escena cuando ella, después de tener la conversación con los chicos, cuando llega a su casa. Hay una escena en la que están los 4 pescando, ya los vemos que están tirando la línea, ¿no? Y pescando y hablan del pescar y hablan de las mujeres y empiezan a cosificar a las mujeres. Tenemos esa escena dura como 5 o 6 minutos, una noche, que no aporta realmente mucho a la historia del exploitation, pero que te empieza a construir estos personajes. One day I'm going to go to New York and fuck all the broads there. I'm going to do the same in California. Why California? Sunset Strip is just swarmed with chicks looking to get laid. Y te los construye para diferenciarlos entre sí y para unirlos en el sentido de que los 4 piensan a las mujeres como objetos.
Al día siguiente ella se ha puesto una hamaca con su bikini. Está escribiendo una novela sobre un personaje femenino que se va de la ciudad buscando también encontrarse consigo misma, reflexionar, que es lo que ella está haciendo como personaje. Restless days, sleepless nights. Y está trabajando en su novela y de repente escuchamos muy de lejos una lancha a motor, ¿no? Que se empieza a acercar. Nosotros estamos con ella viendo cómo ella escribe. La verdad que lo que escribe le falta una cocción, ¿no? Se nota que es muy inocente y que es su primera novela, ella lo dice, solo he escrito para revistas para mujeres. Bueno, es un poco ese tipo de literatura, ¿no? El ruido de la lancha continúa acercándose, ella levanta la vista, los dos que estaban jugando con el cuchillo, casi como un tiburón por el lago, se vienen acercando, la miran y levantan el bote, casi como una erección del bote, ¿no? Y empiezan a dar vueltas con el ruido del motor, que está muy bien hecha. Impecable la banda sonora. Sí, la banda sonora está muy bien aquí. Ella está en tierra firme, ella está en la lancha, no sentimos muchos nervios, pero sí sabemos que empieza a crecer la tensión y sabemos que estos son unos pesados. En realidad no están haciendo nada directamente amenazante, pero creo que cualquier mujer que haya tenido que lidiar con un pesado, te sientes amenazada porque no sabes realmente qué va a pasar, ¿no? Y la porque gratuidad de la diversión de estos que molesta tu trabajo, tu concentración, se divierten a costa de arruinarte a ti tu trabajo, ¿no? Ella se tiene que meter dentro de la casa y seguir trabajando en la casa. Esa noche alguien golpea su puerta, cuando ella sale, vemos los planos desde su punto de vista, hacia un lado, hacia otro, no hay nadie. O sea, es una cacería. Empezó la cacería, es un thriller, poco a poco. La cacería se va haciendo cada vez más pesada hasta que un día ella está en un bote a remo, en su bikini, tomando el sol, y vienen estos dos de la lancha, literalmente tiran la línea, cazan el bote de Jennifer Hills, y la empiezan a arrastrar y la llevan hasta tierra firme, donde la empiezan a perseguir, casi como gato con ratón, y donde se suma Johnny en un momento que aparece así, ¡pop!, le cierra el camino desde el otro lado, y la han sometido a este personaje para que Matthew, que es el joven tonto del pueblo, pueda tener una oportunidad de perder su virginidad, porque si no, no podría de ninguna manera, no es atractivo para nada para las mujeres, aparentemente. Matthew dice, no puedo, no, así no puedo. Entonces dicen, bueno, vale, entonces la violo yo. La viola Johnny primero. Esa primera violación sucede en el césped. Insisten a Matthew que la viole y Matthew dice Matthew la deja ir, entonces la dejan ir. Y tenemos un camino casi de calvario de ella por el lago, completamente desnuda, ¿no? Llena su cuerpo todo lastimado, llena de lodo y demás. Y camino a la casa, de repente empieza a escuchar una armónica. Lo vemos al personaje de Andy tocando la armónica como diciendo, ¿a dónde vas? Todavía no se acabó la cosa, ¿no? Ahí viene la segunda violación, esta infame escena sobre la roca. Bueno, ella ya sangrando directamente, ¿no? Como queda ahí casi semiconsciente después de esta segunda violación. Pero aún así ella logra levantarse y empieza a caminar. Logra llegar a su casa, se pone una camisa y empieza a arrastrarse por el suelo en un plano. Está gateando, sufriendo, caminando hacia nosotros. De repente la cámara baja y vemos que está yendo hacia un teléfono negro que está en una mesa. Lentamente logra poner el teléfono en el oído y marca el 0 de operadora, y cuando le contesta a la operadora y va a hablar, un pie le tira el teléfono que dice, a ver, no lo vemos nosotros porque el marco es este, el encuadro es este. Obviamente ella tendría que haberlo visto a Johnny en algún momento o estaría oculto en una esquina, pero bueno, es ese juego también, ¿no? De el dentro y fuera del marco de lo que estamos viendo, y la sorpresa está como diciendo, no, esto no se acabó, esto sigue. Evidentemente viene la tercera violación y finalmente Matthew se anima y empieza a violarla también Matthew, ya que estamos, ¿no? Por eso digo que al final, quiero decir, podría ser solo una escena, pero decide, o sea, es como que cada vez que crees que se ha acabado, vuelve a empezar. No podría ser solo una escena. No, lo digo en el sentido de que al final es como realmente hacía falta ser tan sádico para... Es un calvario por el que ella tiene que pasar. Hay personas que la penetran por 3 orificios distintos, en 3 espacios distintos, y el último es en su propia casa, los últimos 2 son en su propia casa.
Y no solo eso, entre violación y violación empiezan a leer el manuscrito de su novela. Restless days. Sleepless nights. Oh, it's definitely A vejarla de todas las maneras que se puede vejar a una mujer que trata de ser independiente, que trata de tener una carrera. O sea, eso no se ve en ninguna de las películas de exploitation que yo he visto. Tal vez en MFA se puede hacer una pequeña alusión a una vida profesional, una vida más allá de ser mujer. Que los personajes femeninos tienen una ambición o tienen una vida que va más allá de su feminidad, de su cuerpo. Si bien es un detalle, pero es un detalle importantísimo porque sucede en la escena de violación. Cuando la viola Stanley, la cámara otra vez estamos desde el punto de vista de ella. De hecho, Stanley está golpeando a la cámara. La cámara va como de bofetada en bofetada. ¡Pah! ¡Pah! Se supone que Matthew la mata. Lo empujan, ¿no? Cuando ya ha acabado todo, lo empujan a que vaya a matarla para que no los delate. Pero Matthew no puede con eso. Sí, la moja en sangre y vuelve diciendo que lo ha hecho, pero no lo ha hecho. Vemos 15 días en los que sus moretones van desapareciendo, empieza a cicatrizar, ¿no? En los que ella no habla, está sola en casa pensando, reflexionando, elaborando su duelo, que es un momento que en muy pocas películas sucede y que yo creo que es un momento fundamental para la construcción de un personaje femenino, que dices, vale, ¿cuáles son mis opciones? Tengo un coche, puedo volver a Nueva York, puedo ir a la policía y denunciar lo que ha sucedido. Ella no solo no coge el coche, empieza a caminar, en un momento la vemos caminando por las vías del tren, o sea, tampoco coge el tren, está en casa fumando, pensando, no tiene familia, no tiene amigos, no hay diálogos, pero antes de empezar la retaliación, porque es la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, antes de empezar la retaliación, Jennifer va a la iglesia y pide perdón, anticipadas. Es curioso lo de las iglesias, porque en Thriller también va a la iglesia. Y nos preguntamos un poco, ¿esto viene de la de Bergman? Del manantial de... Es que una cosa que noté es que todas estas películas están todo el tiempo citándose unas a otras. De hecho, se roban a veces escenas enteras, como homenaje, no sé, pero sí. En Miss 45, la de Abel Ferrara, ella también va a pedir perdón anticipado. Sí, hay muchas en las que hay una escena en una iglesia. No hay marcha atrás, he tomado mi decisión, perdón por los crímenes que voy a cometer. Empieza ella a cazarlos a ellos, empieza a ver dónde viven cada uno, ¿no? Bueno, hay el mismo componente que en Thriller, que va de uno en uno, pero lo diferente es que hay una seducción, o sea, los atrae desde la seducción femenina, no es simplemente ir y pegarles un tiro, es mucho más elaborado. ¿Y por qué crees que utiliza la seducción? Porque al final es una película para señores. Aquí sé que no vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, el caso de Matthew, ella deja que lo penetre en esta seducción y espera el momento culmine del clímax, lo sube al árbol y lo ahorca, ¿no? Con los pantalones por los tobillos en el momento del clímax. ¿Y luego cómo avanza? Pues el siguiente es Johnny en la bañera. Bueno, hay también otra escena de seducción. Está el momento de la apelación de él que trata de razonar con ella para que baje el arma, lo mismo que hemos hablado con el personaje de Cristina. Y ella que dice, sí, tienes razón, no te voy a matar, ven a mi casa, vamos a tener sexo. También, o sea, hay un momento que te preguntas, ¿pero de verdad los hombres son tan idiotas? O sea, ¿creen que después de hacer eso una mujer va a ir a seducirte? Y... Sí, porque en prácticamente todas las películas realmente se lo creen. No tengo respuesta. No, yo tampoco, habría que hacer una encuesta entre hombres, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa? Pero evidentemente algunos se lo creen creen porque es una temática recurrente de muchas de estas películas. Sí. Lo seduce, lo lleva a su bañera en su casa. ¿Y qué sucede? Tiene escondido debajo de la alfombrilla del baño un cuchillo, uno. Y bueno, y le corta sus partes, por decirlo finamente. En el momento del clímax. En el momento del clímax, sí. That's so sweet, it's painful. En vez de eyacular, se sangra. Sí. Y de hecho él como que no se da cuenta en el momento, no es cuando empieza a ver toda la bañera llena de sangre que se da cuenta de lo que ha pasado. Da tanto placer que duele. Hay como una frase así, ¿no? Hasta que realmente se da cuenta de lo que está sucediendo, que va a morir desangrado en esa bañera y nadie le va a escuchar. Y luego termina con los otros dos utilizando la herramienta con la que ellos la atacaron a ella, que es su propia lancha. Bueno, es un poco secuencia espejo, ¿no? De la primera en la que ellos le estuvieron haciendo la tarde imposible o la mañana con el barco.
les roba el barco, la lancha motora, que no es lo mismo que un barco de remos, ¿no? Sí, tiene un poco tiburón ahí. Totalmente, porque acecha, como le han hecho a ella en su momento, ¿no? Da vueltas. A uno lo mata de un hachazo en la espalda, a Andy. Y a Stanley, creo que ella va como un tiburón y va dando vueltas y cada vez más cerca. También trata de hacerle creer que lo va a perdonar. Entonces él se acerca desde el agua, ¿no? Como que se apoya sobre el motor propio de la lancha. Y claro, ella enciende el motor de la lancha y a otro que mutila ahí bajo el agua, ¿no? Bueno, cuando termina la revancha, termina la película. No hay mucho más que decir. Sí, aquí termina tal cual. Hay otras que tienen un poco como que intentan darle un toque que no sea simplemente, ¿no?, la explotación o la venganza en sí, pero aquí acaba tal cual. La catarsis está hecha. Sí. Y después de esta película, Mayer, que en realidad dedicó toda su vida a esta saga porque no hizo ninguna otra película. Él filmaba películas en Israel, de hecho. Y su director de fotografía, de hecho él lo trajo a Estados Unidos para trabajar con él. Y la película le hicieron con dinero prácticamente propio de todo el equipo de producción, y creo que han conseguido algún inversor porque le interesaba la temática o porque él le trataba de explicar que no quería hacer una película de exploitation, que él quería hacer cinearte con un tema que sea espinoso y que logre un impacto. Y de hecho casi todo el equipo de producción eran todos estudiantes que estaban ahí trabajando para aprender el oficio gratis, ¿no? Como haciendo prácticas. Y Mayer firmó su primera versión del guión como Linda Summers. Reveló que en realidad nunca existió Linda Summers, pero que él necesitó inventar una realizadora femenina para que confiaran más en que él iba a tratar de hacer una película que no fuese de exploitation, que tuviese una mirada más femenina. Es un gesto cuestionable, hay que decirlo, pero bueno. Bueno, es muy cuestionable. Muy cuestionable. Estoy de acuerdo. Contaba que Mill Keaton, que cuando se proyectaba esta película en el cine o en festivales, veía que las audiencias masculinas aplaudían a los violadores. Vamos, dale, ahora te toca a ti, no, ahora tú, venga, sí, esta es tu oportunidad, venga, que se lo está buscando, bien, bien. Y que cuando venía la parte de la venganza, había un silencio absoluto en la sala. A ver, esto es perfectamente comprensible, pero también, claro, quizá lo que voy a decir puede ser subjetivo por el hecho de que yo soy una mujer, pero a mí me parece mucho más dura la secuencia de la violación que las secuencias de las venganzas. Por supuesto. Las venganzas es como... Pero ahí está el tema de la estilización de las venganzas por sobre la crudeza de la violación. ¿Qué duele más, ver la violación o la venganza? Para una mujer yo creo que la respuesta es siempre la misma. ¿Y para un hombre? Claro, para un hombre es el hecho de que la venganza esté más estilizada, creo que es como que perdona la violación, ¿no? En cierto sentido. Porque si la venganza fuera igual de cruda, ¿cómo aguanta un hombre que vaya a ver esto por el placer de, ¿no? Bueno, ¿y tú crees que la venganza que hace el personaje de Keaton de castrar o de cortar? Pero es que no se ve. Sí se ve la sangre. Pero tampoco está, se ve pero... la penetración. Ojo, que venimos de una película que es pornográfica. Sí, aquí no en ningún momento se ve no. la penetración de nadie. De hecho, fueron los actores, los 4, que dijeron queremos aparecer desnudos en la película como solidaridad por ella, ¿no? Por ejemplo, Johnny cuenta que después de haber hecho esta película, que sacó una parte de él, porque él no podría ser la persona más lejana a ese personaje, que no pudo afrontar ser actor y tuvo que dejar la carrera después de pasar por esa experiencia de esa película. Entonces te das cuenta desde dónde está contada, desde los propios actores, de los propios realizadores que dicen, no, nosotros queremos aparecer también en full frontal. Claro, también hay una diferencia. Ellos sí que hay momentos en los que salen desnudos, pero no está erotizado en absoluto. Y hay momentos en los que... No, sí, la violación, ¿tú crees que está erotizada? No, la violación en sí no, pero sí que hay momentos en los que ella sale desnuda. Hay también una escena delante de un espejo. Hay otra escena en la que ella sale desnuda en la casa, que está sola. Está este tema de, en todas estas películas, el nosotros y ellos. Nosotros versus ellos. Sí. Pero a veces dentro de la misma película cambia el eje de quiénes somos nosotros exactamente y quiénes son ellos. Y a veces pasa también, por ejemplo, entre una película y el remake, en donde el conflicto que empezaba siendo una cosa puramente de una violación se convierte en algo que excede muchísimo la premisa original de la película, en donde hablas directamente, a ver, ¿qué es la venganza? ¿Qué rol debería tener el Poder Judicial en estas cosas? Porque generalmente los hombres los absuelven por falta de pruebas. Si hay un contraejemplo, como es el caso de The Accused en su momento con Jodie Foster, fue un hito porque es un caso real y realmente han logrado no solo condenar a los que lo habían violado, sino que también condenaron
con tiempo en prisión a quienes vieron la violación y no hicieron nada. Y te quedas pensando, momento, nosotros estamos viendo películas y estamos viendo estas violaciones. Está bien, son ficción, pero el solo hecho de ver una violación de alguna manera te hace cómplice y de alguna manera es un hecho violento el estar viendo estas cosas. Claro, a mí con muchas de estas películas me pasa eso. Quizás con The Nightingale no tanto porque está hecha desde otra posición. We don't want no trouble. That's just the way, isn't it? You don't want trouble, but sometimes trouble wants you. Quizá aquí habría que empezar diciendo que esta no es una película de explotación, pero la trama es la misma, ¿no? Y la elegimos un poco como contraposición a lo que era la explotación clásica hecha por hombres con una película más contemporánea hecha por una mujer. Hay una violación y hay una venganza, pero los componentes que hay alrededor son muy diferentes. ¿Pero es una venganza por la violación o es una venganza...? Es por varias cosas, porque aquí hay algo más que una violación. Estamos en Tasmania, la época del 1825, 1800 y algo. La colonización británica en Tasmania. Australia en general y Tasmania en particular era donde se enviaba a todas las personas que habían estado en la cárcel que querían deshacerse de ellas. Era como el Siberia ruso, ¿no? Sí, era Australia y se ve que lo peor de lo peor era Tasmania. Y estamos en Tasmania, donde hay una pareja de irlandeses con un bebé que no sabemos muy bien por qué están allí, pero entendemos que por algún tipo de crimen mínimo como robar pan porque no tenían que comer o alguna cosa así. Las mujeres se las envían también a Tasmania, aunque hayan solo robado, por una cuestión de balance que los hombres tienen que tener mujeres para poder descargarse. Y había 8 hombres por cada mujer, más o menos, en el ratio. Pues imagínate, si eso ya puede ser un problema ahora, una sociedad medianamente pacífica y... Imagínate 1825 en un contexto de una guerra que en realidad el colmo es que no es realmente una guerra. De hecho, no hay ninguna batalla épica. Son más bien pequeñas batallas, que es como realmente se hizo esta colonización, porque el paisaje, la topografía de Tasmania es tan compleja que no había ni siquiera grandes descampados donde poder hacer una batalla como solemos ver, ¿no?, en las películas bélicas campal. Entonces eran pequeñas guerrillas de matar a 3 o 4 aborígenes que te cruzabas por el camino y luego reclamar una recompensa por esos 4 que has matado, ¿no? Es un genocidio poco a poco de exterminar a cualquier persona que tenga un tono de piel particular. Genocidio, absolutamente, sí. Entonces está esa, la contraposición entre lo que son los nativos con los británicos, pero aparte la contraposición de la gente que está allí, irlandeses, etcétera, también con los ingleses, ¿no? Porque también están sometidos por colonización, aunque sean blancos. No llegan a ser esclavos como los esclavos negros en Estados Unidos, pero hay una relación de ese tipo, de que no pueden hacer nada sin permiso de quien es su dueño. Es como que tienen su propia casa y una vida un poco aparte, pero a la hora de la verdad son esclavos igualmente. Creo que lo primero que tenemos que decir es que es una película que está rodada en un formato prácticamente cuadrado. Formato Academy. Sí, es 1:37:1, que es una decisión muy extraña, porque es una película, es un western, digamos, y un western en formato cuadrado es como que no tiene sentido. Estamos en los años 40. Lo que pasa que, por un lado, da una sensación muy asfixiante, porque no ves el paisaje en ningún momento. Para ver el paisaje tienes que mirar hacia el cielo, no hay otra manera de ver el entorno. Y luego otra cosa que decía Jennifer Kent, que al rodar en panorámico tú estás poniendo en primer plano la naturaleza o el paisaje. No hay manera de poner en primer plano al personaje, y que a ella lo que le interesaba era hacer una película de personajes, no del personaje en el entorno. Sin embargo, el entorno es importante y también es necesario que esté en foco y... Sí, pero eso, más en profundidad que en expansión, digamos. Exacto. Sí. Ella decía, quería contar una película de guerra desde un punto femenino y no podía encontrar referencias en el cine de eso. Entonces lo que ella hizo fue buscar referencias en la pintura. Y esa fue otra de las razones por las que pensó que el formato Academy, el formato de este 1:37, reflejaba un poco mejor la construcción visual de la película cuando estás escribiendo el guión concretamente. Que me pareció muy interesante, como una más pictórica que de cine épico o cinemascope. Y otro tema, el color. Es una película que es prácticamente en blanco y negro, o sea, no hay colores, es todo como lodo. Pero la sangre tiene su saturación, ¿no?
Sí, la violencia es como que se escapa, ¿no? Sí. Otra cosa interesante creo que es que en todas estas películas, al menos en los exploitation clásicos, es la mujer siempre, no hay nada más aparte de eso. Y aquí no es solo la mujer la que está en foco, es también una persona indígena. Y entonces está un poco cruzando estas dos experiencias frente al hombre blanco, no tanto la de la mujer como género inferior, como por otro lado el del hombre de color como inferior, pero por otras razones, que no son las mismas. Pero al final la explotación es un poco la misma y el colonialismo, ¿no?, de los cuerpos. Y una cosa que explicaba Jennifer Kent, que también me parece interesante, es que, claro, ella sentía que tenía la razón absoluta para hablar del papel de la mujer, ¿no? Pero no del indígena, porque ella no es indígena. Y que entonces fue muy importante encontrar un actor indígena que pudiera hacer el papel, pero que también pudiera hablar con ella y que pudieran crear el personaje entre los dos. 5 años de trabajo de investigación, ¿no? Es una barbaridad para hacer una película de ficción. Es ficción histórica al final, ¿no? Es un western y trata de un tema muy particular, pero es ficción histórica al mismo tiempo. Para ella era importante que lo que estaba contando fueran cosas que realmente pasaban, ¿no? Y que hubiera un realismo. El casting fue muy largo también por eso, porque ya no solo necesitaba a una actriz irlandesa que pudiera hablar irlandés, claro, que sepa cantar. Y por el otro lado necesitaba también a alguien que fuera realmente indígena de la zona. Y de hecho el actor que cogieron, que se llama Baikali Ganambar, no era actor, es la primera película que hizo. Leí en algún lado que era bailarín y ella sintió como que tenía el talento necesario para expresar lo que tenía que expresar y que era solo un pasito de transformar el baile en actuación. Le salió Pues fantástica. Eso no lo sabía. Le salió fantástica la movida, sí, porque... Sí, están todos fantásticos. Todos. Y otro, porque el actor que hace de villano, digamos, Sam Catlin, también es un actor de estos ingleses jóvenes, guapos. Jennifer Kent lo que buscaba es que no fuera el típico villano de qué tío más feo, más desagradable. No, tenía que ser lo contrario. Porque es el villano, pero hay momentos en los que entiendes por qué está haciendo lo que está haciendo. No es que salga de la nada. Ves que incluso el villano está sometido a otras cosas, ¿no? Hay gente por encima, él está allí en un pueblo asqueroso de mierda, no quiere estar allí. Hay también una estructura de poder por encima de él. En la escena en la que se le presenta de inmediato, pone en evidencia esta estructura en donde ve a su segundo en comando, que está regañando a los soldados de lo mal vestidos que están, y él se presenta diciendo: y usted, báñese, que huele fatal, y también tiene un aspecto terrible, ¿no? Todos tenemos un jefe y este jefe siempre nos maltrata. You look like shite yourself. Aquí creo que ya hay un contexto más político-social como más complejo. Bueno, no hay ni pueblo, ¿no? Es algún sitio remoto en medio de montañas, bosque, y hay varios personajes del ejército y hay uno principalmente que es como el oficial joven, guapo. Hay una relación de poder entre este oficial y la chica protagonista, ¿no? Que es como que está sometida a este oficial, ¿no? Que la obliga a tener sexo con él. Le hace regalos de vez en cuando, no sé. Sing a song. The one for me. Es como que por la parte de él cree como que está teniendo una relación buena, entre comillas, ¿no? Es como su amante, pero por la parte de ella está totalmente sometida, son violaciones, no hay una relación de poder muy marcada. Ella está intentando comprar su libertad y el oficial este no acaba de dársela cuando entendemos que legalmente se la debería dar. Entonces el marido en un momento dado se enfrenta a él, ¿no? De hecho, la segunda violación viene en ese momento como diciendo: mira cómo violo a tu mujer, ¿no? Que es también una relación de poder y un conflicto entre estos dos hombres. Sí, de hecho, este detalle creo que es interesante porque en realidad las primeras leyes de violación no eran para defender a la mujer, eran para defender la propiedad de un hombre frente a otro hombre. Y bueno, aquí es cuando realmente la situación explota. Hay un tema del que Kent también habla, que es el tema de la manada masculina. Cómo esa sensación de hombría porque estás en un grupo de 4 personas en Connecticut, como pasa por ejemplo en Spit on Your Grave, o estás en un ejército donde somos todos hombres y estás todo el tiempo midiéndote quién tiene más poder, quién la tiene más larga, lo que sea, con tus compañeros, y cómo el demostrar quién es el alfa, quién es el beta, generalmente pasa a través de la violencia, como que la violencia es siempre el primer recurso y la primera respuesta, y eso era lo que Kent de alguna manera quería denunciar, poniendo en evidencia
no el nosotros versus ellos. Dentro de la misma estructura del ejército está ese abuso de poder y esa sensación de andar motivándose unos a otros a cometer actos de violencia gratuitos, ¿no? Sí, como también aquí sucede con el caso de Matthew. Sí. Bueno, es Piton, George Grave eran 4. Aquí son más bien 3 los que son el núcleo de la manada. Y son 3 personajes muy diferentes, porque está como el jefe guapo, ¿no? Luego está el segundo, que es más el típico esbirro, malo. Y luego está el tercero, que es como es más chico, más inocente, pero que al final es el que hace, entre comillas, lo peor de los 3, ¿no? Que es matar al niño. Una mezcla de torpeza, ignorancia, presión de la manada, pero es el que hace casi lo peor de lo que hacen todos, ¿no? El marido y el niño acaban muertos. Bueno, los matan. Ella se queda allí. Creen que está muerta, ¿no? Pero no está muerta, bueno, y a partir de ahí pues viene ya la venganza, ¿no? Ella va a las autoridades de la milicia local, habla de la atrocidad que uno de sus oficiales ha cometido, pide una reparación y el oficial le dice, bueno, vamos a mandar una carta no sé dónde, explicando la situación, pero puedes esperar sentada básicamente, ¿no? Pero la primera decisión que toma es esa, que creo que es muy importante, que a veces uno olvida que hay opciones. O que parece que las hay, al menos, sobre el papel. Bien, pero tienes toda la razón, por supuesto, que parece que hay opciones, pero hay que intentarlas. Ella no tiene nada que perder a esta altura y dice, vale, voy a arriesgar mi vida para vengar a mi hijo y a mi marido, ¿no? Es lo que ha sucedido aquí. ¿Cómo se adentra ella en la selva y empieza a buscar esta retribución? Bueno, lo primero es que necesita ayuda. Por mucho que sea de campo, en la selva de Tasmania aquí no hay... O sea, no tienes posibilidad de mantenerte viva durante mucho tiempo. Necesita la ayuda de alguien que conozca el terreno. Y aquí entra el indígena porque lo que tienen que hacer es rastrear a los otros para encontrarlos. Y bueno, y gran parte de la película es road movie por la selva, ¿no? Más es la relación que ella empieza a forjar con este indígena, ¿no? Que de entrada son 2 personajes que no se soportan, porque para el indígena un blanco es un blanco, le da igual que sea una mujer, que sea irlandesa, que sea inglesa, o sea, no entiende que ahí haya una diferencia, es el enemigo. Sí, hay una analogía muy importante entre Claire y el personaje de Billy. Billy es el nombre que le dan los colonizadores a él. Él se llama a sí mismo Mangana, de Blackbird, el ave negra. Y Claire es el ruiseñor de esta película que tiene una voz extraordinaria. De hecho, la actriz era cantante de ópera. Cada uno tiene su canto y de hecho los 2 cantan en la película. Él por ahí no canta tan bien como ella y ella como que, canta fatal, deja de cantar. Pero los 2 tienen esa misma arma porque, claro, ella usa el canto también como una forma de sobrellevar el trauma, una forma de tranquilizar el espíritu, sí, de tranquilizar a su hijo cuando había que dormir. Y creo que un detalle importante es que los 2 hablan en su propia lengua, ella gaélico y él su lengua indígena, que no sé cuál es. Pero la lengua Palawakani. Vale, pues un detalle importante es que está subtitulado, que normalmente en este tipo de películas hay una otredad en la que no importa lo que dicen los que no hablan en inglés, y aquí no. Aquí todos los diálogos están subtitulados y sabemos lo que están diciendo. Varias veces durante el camino ella tiene que fingir que es la dueña de Billy, porque dentro de la esclavitud hay escalas también. O sea, ser mujer blanca es mal, pero ser de cualquier otro color es peor todavía. Bueno, un poco más adelante que llegan como una especie más de entendimiento porque ella le consigue explicar, ¿no? Que realmente no, yo no soy inglesa. You bloody England! I'm Ireland! Y entonces ahí es ya cuando empiezan a llegar entre ellos 2 a cuando tienen una relación más, íntima entre comillas, porque igual digo íntimo y va a parecer que hay aquí un romance, contexto, sí. Pero no. Amistad íntima, sí. Todo comienza con la construcción de la confianza entre un personaje y otro. Que nos necesitamos uno al otro, que nos ofrecemos seguridad uno al otro por distintas razones. Y los 2 tienen cosas de las que vengarse, porque luego también nos enteramos de que toda la familia de Billy ha desaparecido. Sí, hay un momento en el camino que se cruzan los ingleses con una mujer indígena. La encuentra como el segundo esbirro, digamos. El jefe le dice, no, o sea, deja a esta tía en paz, que... El efecto... dice, yo quiero tener una también. Sí, claro. This was the only live one. It's It's all right.
It's all right. y la termina violando también a esta mujer indígena. Al guía de los soldados en un momento dado se los lleva como a un sitio al que no tienen que ir y les dice no os voy a llevar a donde queréis ir, y el esbirro el segundo esbirro lo mata y el jefe es como ¿pero qué has hecho? Porque ahora ¿cómo salimos de aquí? Hay un personajillo, Hay un niño, sí. Le van enseñando cómo se limpia un arma, cómo se hace esto y lo otro. Bueno, ya se está perpetuando el ciclo de violencia, ¿no? Las nuevas generaciones y demás. Y cuando pasa esta escena, Hawkins le dice al niño, tú serás mi segundo. Y de hecho le da la posibilidad al niño de elegir si quiere asesinar al segundo o dejarlo con vida. Kill him? Yes? No? No es sexual porque no cabía en este contexto, pero una vejación terrible, ¿no? Para el personaje este. Sí, obviamente el niño es un niño, no se atreve a matarlo, pero también está ahí el efecto manada, ¿no? De cómo consigues empujar a que una persona que no quiere hacer algo termine haciéndolo. Y de hecho, Hawkins lo asesina. Sí. Es muy difícil matar a un niño, como en la película. ¿Quién puede matar a un niño? Y en esta película matan a 2. Al final llegan a donde tienen que llegar y cuando tendrían que ejecutar la venganza, para Claire ya no tiene sentido nada de eso. Ella no sabe disparar un arma, no tiene el coraje, no tiene la frialdad, le mueve la furia. A ver, hay un momento por el camino que mata a alguien. Sí, pero muy torpemente, digamos. Sí, torpemente, y no ves que haya una catarsis. O sea, esta película en ese sentido es más realista, ¿no? Es como que el hecho de matar a alguien no hace que tú te sientas mejor. Exacto, y de hecho ella también está cubierta porque lo acuchilla. Primero le dispara, pero lo termina acuchillando a este personaje, que es una forma muy violenta y muy desagradable de matar a alguien. Bueno, todas formas desagradables, pero ella termina totalmente cubierta en la sangre de esta otra persona, que no sé si me equivoco, pero yo diría que ninguna de las otras 2 en general está cubierta de la sangre de sus víctimas. Siempre está cubierta de su propia sangre. Y me parece una cosa interesante. Verdad, sí. Cómo la violencia de este otro personaje se traslada a ella, ¿no? Este flujo vital se traslada a ella y ella lleva esa cicatriz, esa marca en su propio cuerpo de lo que ha hecho, ¿no? ¿Cuál es la venganza que ella planea primero para Hawkins? Ella les habla a los superiores de él. Explica como la historia de lo que ha pasado y los superiores están un poco allí como que no reaccionan. Se ve que se creen lo que ella está diciendo, pero tampoco hay una reacción por parte de ellos de entonces vamos a... No inmediata, pero sí se ve que va cambiando su actitud, lo van mirando con otros ojos. A ver, su venganza otra vez pasa por el honor masculino de su poder alfa dentro de las tropas, ¿no? Que ella busca derribar. Lo que es realmente importante para él, darle donde le duele. Sí. ¿Qué preparativos hace Billy para hacer la matanza final? Es curioso también que al final el que ejecuta la venganza es él, en realidad es el hombre, no es el que no puede aguantarse. Claro, aquí no hay los indios americanos, lo que tenemos son los indígenas australianos, pero hay cosas que se tocan, ¿no? Dentro de esta tradición de western, y las preparaciones son un poco así, las de película de indios. Sí, de ponerse la pintura de guerra, sí. De hacer sus rituales con fuego, con rezos, con cánticos, claro. De dejar atrás su ropa occidental, de dejar atrás su arma de fuego, volver a coger también, una lanza. Sí, pero es una venganza un poco improvisada también, ¿no? Porque no es que los persigan, o sea, es que llegan al pueblo al final y allí pasa un poco lo que pasa. Y mata al segundo y a Hawkins con una lanza. Sí, pero bueno, Billy acaba herido de un tiro. De gravedad en el estómago, sí. Y bueno, acaban en la playa, delante del mar, que es como el límite, ¿no? de Tasmania. El renacimiento otra vez, un día nuevo, una vida nueva. Sí, pero él, un tiro en el estómago, no sabemos realmente si va a sobrevivir a esa probablemente mañana. No. ¿Y ella? Ella suponemos que sí, pero o sea, es esperanza de haber llegado a un final, pero no es un final ni catárquico ni esperanzador en absoluto. Claro, es una película que en ciertos sentidos no es tan cruda como I Spit on Your Grave, por una cuestión estética, pero al final que es más deprimente y oscura, porque no tiene ese componente tan de cine de género. Los únicos momentos de la película en los que hay música, más allá de la que canta ella, es en los sueños. Sí. Y otra cosa, los sueños siempre acaban yendo hacia el terror, y yo creo que también hay una intención de decir,
O sea, mi vida diurna es una pesadilla y mi vida nocturna también. O sea, no hay ningún sitio al que escapar, ni siquiera mientras duermo. Tal vez era su forma de hablar del trauma sin diálogos explicativos, creo. Sí, quizá. Al final, todas estas películas, digamos, la que han cogido como plantilla, es una película de Bergman, que no tienen nada que ver. O sea, a nivel de tono, de... La primera, que diría que fue la primera de explotación, que diría que fue The Last House on the Left, Sí, es una especie de remake, es un entre remake. todas las comillas que Sí. queramos, pero es la misma historia del manantial de la doncella. Lo que pasa que ahí hay al final una especie de perdón religioso, digamos, hay ¿no? que en estas películas no está. Are you sure that you said no and that he heard you? No. You told me you said wait. How much did you have to drink, Noel? MFA, que es Máster en Bellas Artes, ¿no? Sí, Master in Fine Arts. Es otra, bueno, de las más contemporáneas, dirigida por una mujer que es también un rape and revenge. Lo que pasa que no diría que es una película de explotación porque tiene otra estética y otro no. Para nada, es un thriller. Me parece un ejemplo interesante por dos cosas. Una, porque el más guapo de toda la película es el violador. Totalmente. O sea, y otra, no hay una diferencia de poder entre uno y otro, más allá de que ella sea una mujer y él un hombre, ¿no? Son personas del mismo contexto, del mismo estrato social, los dos estudian lo mismo, no hay esa diferencia que solía estar en las más clásicas. En el caso de MFA me parece muy interesante que se llama Noelle. Es la primera vez que veo un personaje femenino con ese nombre. Lo interesante de Noelle es que ella tiene una ambición, que es convertirse en pintora, está estudiando esta carrera y empezaba un poco como el personaje de Camille Keaton, ¿no? En I Spit on Your Grave, pintando cosas ñoñas y no sé qué, y después puede hacer el bestseller o se puede convertir en una maestra, el aprendiz se convierte en maestra, ¿no? Porque Pero pasó también, por esta situación, esta transformación. Sí, creo que tiene otra cosa curiosa y es que es de las pocas que yo recuerdo que ella acaba en la cárcel. Bien, hay muchas cosas aquí. Una que no mencionamos, que creo que es importante, es que la guionista directora de esta película es sobreviviente de una violación y cuando hablaba de esta película comenta que de alguna manera le permitió al personaje de Noelle hacer cosas que ella tendría que haber hecho en su momento y no tuvo el coraje o no tuvo la claridad de mente para poder hacer. Es muy polémico hoy en día con las fraternidades en Estados Unidos, la cantidad de casos de violaciones que ha habido, ¿no? Y que son totalmente impunes porque son atletas o están becados, por la razón que fuere, totalmente impunes, que fue el caso de ella. Ella la violaron en ese contexto, ¿no? Como estudiante de Bellas Artes. Y Noelle como que prueba todos los distintos sectores de la sociedad que hablan sobre esto, incluso un grupo de apoyo. Ninguno tiene la coherencia, ninguno tiene una solución. Y ella cada vez más se está dando cuenta de que no le queda otra solución para esa catarsis más que la de terminar asesinando a todos los violadores que se le crucen por el medio. Autodesignándose este ángel vengador, empieza a investigar todos los violadores que hay dentro del campus sin el consentimiento de las otras víctimas, cosa que es muy importante y que tiene mucho también que ver, perdón, Sí, con veces... Promising Young Woman, una película que tanto te gusta, Blanca. Que ella se atribuye el derecho de vengar a su amiga muerta sin su consentimiento. A ver, por un lado, iba a decir algo y se me ha ido. Sí, es que te dije Promising Young Woman y ya está, te arruiné el Me día. ha salido el odio. No sé si el problema con la amiga, cuando la amiga se da cuenta de que ha vengado también, no sé si es tanto la violencia en sí, como que ella no quiere saber nada más de esto, o sea, que le da igual que los tíos estén sueltos, lo que no quiere es tener que pensar jamás en eso otra vez, no quiere tener que revivir el trauma y el hecho de que ella los haya matado no es Catártico para no nada. es catárquico, ¿no? Porque ahora tiene que enfrentarse a eso, vendrá la policía, lo que sea, bueno, y de hecho la amiga se suicida. Y deja una carta atribuyéndose la culpa de todos los asesinatos, como diciendo, listo, se cerró el caso, puede salir libre, pero la otra no, la otra acepta su... Hay una frase buenísima, no sé si es con un policía, le dice, pero tú te crees que puedes matar a toda esta gente y no pagar por tus consecuencias. Todas las acciones tienen consecuencias. Y la respuesta de Noelle es, bueno, supongo que depende de qué acciones hablamos. O depende de quién las haga también, ¿no? Las acciones.
cuando ella está en esta reunión con estas chicas discutiendo de quién va a ir a la fiesta o no, pobres, están tratando también de lidiar con las herramientas que tienen, ¿eh? Y Noel dice, esto es toda estupidez, hay que actuar, nadie va a actuar por nosotras tenemos que actuar y ejecutar la venganza nosotras. Y alguien le dice, pero ¿no sabes que ojo por ojo deja al mundo ciego? Y Noel dice, el mundo ya está ciego. Y me pareció extraordinario. O sea, a nivel de guión me parece de lo más... que a nivel de dirección puesta en escena no tiene nada especial, pero es interesante, sí. En todo el Rape and Revenge hay casi siempre la figura de la policía que no hace nada, pero aquí el discurso va más allá. O sea, el problema no es la policía en sí, el problema es todo el sistema. O sea, esta película dice muy claro que esto es violencia sistémica, que no es algo que es un señor aquí y la policía allí. No, es... Exacto. Todos somos cómplices y todos fallamos en las pequeñas tareas que tenemos que hacer.